Y bueno, muy buenos días, buen día, queridos ciberestudiantes. Ya es la recta final, ya es la semana número 6. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Teresa Salazar. Estamos en esta última semana de todo lo que es esta materia de seminario de titulación. Principalmente vamos a ver ya lo último, todo lo que son la parte experimental, la metodología, ¿no? Y bueno, vamos a ver en esta ocasión diseños experimentales de investigación y principalmente, dice, con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y someter a prueba la hipótesis formulada, se selecciona un diseño específico de investigación. Los diseños pueden ser experimentales o no experimentales, ¿no? Lo que vamos a ver es precisamente toda la parte ya de metodología. Vamos a ver cómo se toma la recolección de datos, cómo va a ser nuestro diseño de investigación experimental o no, si vamos a hacer un pre-experimento, los experimentos, ¿no? O los cuasi experimentos, que sería esta parte. Y bueno, vamos a continuar principalmente el término diseño, ¿no? Para eso tengo que diseñar cómo voy a hacerlo. Se refiere, dice, a este plan o a esa estrategia concebida para responder a la pregunta de investigación. Ya hasta este nivel ya tenemos nuestra problematización, ya tuvimos nuestra hipótesis, ya pusimos nuestra hipótesis, ya empezamos a la última situación que vimos, el último aspecto fue las variables, la conceptualización, la definición conceptual y la definición operacional, ¿no? Así es que en esta ocasión ya vamos a poner manos a la obra. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza, ¿no?, de la hipótesis formuladas en un contexto en particular. El diseño sería el plan o la estrategia. Si el diseño está bien concebido, el producto último de un estudio tendrá mayores posibilidades de ser válido. La precisión de la información obtenida puede variar en función del diseño o la estrategia elegida, ¿no? Y bueno, vamos a tener principalmente una investigación experimental y una investigación no experimental. En la investigación experimental aquí se puede dividir de acuerdo con las categorías de Campbell y Stanley, ¿no? Ellos son los que nos dividen así en preexperimentos, experimentos puros o verdaderos y los cuasi experimentos, ¿no? Casi experimentos. En la investigación no experimental será subdividida en diseños, en un diseño transaccional o transversal y diseños longitudinales, ¿no?, en cuestiones de tiempo, temporalidad. Ahora, cabe aclarar también que en términos generales los autores no consideran que un tipo de investigación sea mejor que otro o peor. Cada uno nos va a arrojar un resultado diferente, ¿no? Y es por eso que a veces se combinan o se hace aquí una mezcla un poco de lo que sería el diseño de investigación. Sin embargo, se tiene que hacer todo esto, ¿no? Los dos tipos de investigación son relevantes, digo, no nada más se debe mezclar, se debe conservar, pero se puede adaptar, se puede estudiar de ambas formas, ¿no? Los dos tipos de investigaciones son relevantes y necesarios, tienen un valor propio, ambos deben de llevarse a cabo para poder obtener información con cada una de las características propias del diseño. Cada uno posee sus características y la elección sobre qué clase de investigación y diseño específico hemos de seleccionar también depende de los objetivos que nos hayamos trazado, las preguntas planteadas, el tipo de estudio a realizar, ya sea exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, y las hipótesis formuladas, ¿no? Ahora, ¿qué es un experimento? ¿No? Nos preguntamos qué es un experimento. El término experimento puede tener al menos dos acepciones, una general y otra particular. La general se refiere a tomar una acción y después observar las consecuencias de esa acción.
Este uso de término es bastante también coloquial, dice, así hablamos, por ejemplo, de experimentar, ¿no? Cuando la gente está, estamos curioseando, experimentando, ¿no? Cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción de este hecho, o cuando nos cambiamos el peinado, ¿no? Vamos a experimentar look. Y bueno, vemos el impacto que provoca en nuestros amigos esta transformación. Dice, la esencia de esta concepción de experimento es que éste involucra la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles efectos, ¿no? Cuando hablamos de experimento es esta manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles efectos. Dice, la acepción particular, que va más de acuerdo con un sentido científico, se refiere a un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes, que son las supuestas causas, para analizar las consecuencias de esa manipulación sobre una o más variables dependientes, los supuestos efectos, dentro de una situación de control para el investigador, ¿no? Cuando ya hablamos de experimento es que vamos a empezar a comenzar a manipular, a controlar, ¿no? Las situaciones. Esta definición puede parecer compleja, dice, sin embargo, conforme se vaya analizando sus componentes, se irá aclarando su sentido, ¿no? Los experimentos auténticos o puros manipulan variables independientes para ver sus efectos sobre variables dependientes en una situación de control. Y bueno, dice, si tomamos la acepción general del término experimento, ¿no? Dice, los experimentos, hablamos de los preexperimentos, experimentos verdaderos y los cuasi experimentos, ¿no? Que es esta parte. Dice, podríamos considerar experimentos, ya que como se detallará más adelante, se toman una acción y miden su efecto o efectos. Dice, si tomamos la segunda acepción, ¿no? Que hemos llamado el particular, solo los experimentos puros serían experimentos y ambos conceptos se considerarían equiparables. Dice, en este capítulo solamente nos vamos a enfocar a estos experimentos verdaderos o puros, ¿no? La teoría es muy vasta, la teoría es muchísimo, es muy largo el tema, pero aquí me he dado a la tarea, a pesar de que parece que es mucho, de hacer un super resumen, sobre todo del libro de Saint-Pierre, ¿no? En donde nos explica los principales aspectos de precisamente todo lo que es el área experimental, ¿no? El área de la metodología. Y bueno, ¿cuál es el primer requisito de un experimento puro? ¿No? ¿Cómo lo tomaríamos como un experimento puro? Dice, el primer requisito de un experimento puro es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables, ¿no? Ya habíamos hablado. Es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente, ¿no? Variable independiente es la causa, sería X, y el efecto sería la variable dependiente, o sea, la Y, ¿no? Así se graficaría, XY. X variable independiente, Y variable dependiente, ya en los gráficos, ¿no? Ahora, este sería mi primer requisito, ¿no? Este es el primer requisito para un experimento. El segundo, que los vamos a ir retomando, el segundo requisito es medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente, ¿no? El segundo es medir el efecto. Y el tercer requisito para que sea un experimento verdadero debe cumplir el control de validez interna en la situación experimental, ¿no?
No se vale nada más hacer experimentos, podemos tener la intención, podemos ir diseñando, pero si no cumple ciertos requisitos y cierta estrategia y cierta metodología, cierto rigor científico, si no cumple con esto nuestro instrumento, nuestro procedimiento, no sería un verdadero experimento, ¿no? Una situación experimental, ¿no? O un trabajo de investigación serio. Dice, y como se mencionó en este capítulo, dice, referente a la hipótesis, el investigador puede considerar dentro de su estudio a dos o más variables independientes, cuando realmente existe una relación causal entre una variable independiente y una dependiente. Dice, al hacer variar intencionalmente a la primera, la segunda tendrá que variar. Si la motivación es causa de la productividad, al variar la motivación deberá variar la productividad, ¿no? En nuestro caso, en el caso que estamos nosotros revisando, hablamos de la motivación y de la deserción escolar, ¿no? Así es que, y bueno, tenemos aquí, dice, un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué las afectan, ¿no? La variable dependiente se mide. Por su parte, la variable dependiente no se manipula, nada más se va a medir, sino que se mide para ver el efecto de la manipulación de la variable independiente sobre ella. La que vamos a manipular va a ser a la variable independiente. Así es que ustedes tienen que identificar cuáles son sus variables independientes y cuáles son sus variables dependientes, ¿no? Aquí dice manipulación de la variable independiente, aquí vemos cómo se graficaría, cómo se esquematizaría, y medición del efecto sobre la variable dependiente, ¿no? Se indican distintos niveles de variación de la variable independiente. Vamos a tener varios grados de manipulación de nuestra variable independiente dentro de nuestro experimento. La manipulación o variación de una variable independiente puede llevarse a cabo en 2 o más grados. El nivel mínimo de manipulación es 2, presencia-ausencia de la variable independiente. ¿Cómo puedo manipularla para saber si es o no, afecta o no? Dice, cada nivel o grado de manipulación implica un grupo en el experimento, ¿no? ¿Qué es lo que yo le puedo hacer a mi variable? Puedo manejar lo que es la presencia y la ausencia. Mi variable independiente puede estar o no en mi experimento, ¿no? Y de ahí tendría que elegir mis grupos, mi muestra, mi población. Puede haber mi grupo control, mi grupo experimental, mi grupo piloto, ¿no? Voy a tener este tipo de grupos, ¿no? De grupos, además de que ya elegí mi muestra, ¿no? Ahorita vamos a ir para allá. Puede haber más de 2 grados en lo que es la manipulación, es decir, la modalidad de más de 2 grados se refiere a que voy a ir metiendo desde poquito, medio y máximo la variable, ¿no? Independiente, para ver cómo afecta o cómo impacta en mis grupos, ya sea en mi grupo experimental sobre todo, ¿no? Cuando yo tengo un grupo control, es un grupo que no le voy a hacer absolutamente nada, pero no le voy a aplicar la estrategia experimental. Y otro grado de manipulación es esta manipulación en lugar de grados. Tengo lo que es la presencia, ausencia, la modalidad de la estrategia de más de 2 grados y las modalidades de manipulación en lugar de grados. Es decir, yo quiero ver cuál es el impacto de la música en los jóvenes. Algunos solamente les meto la música en video, otros solamente les pongo la música como tal en auditivo, ¿no?
y voy viendo, incluso la música se la puedo meter nada más en letras, ¿no? En partituras, y a ver cuál sería el impacto. Son diversas modalidades de acercamiento hacia una variable, hacia un estímulo. La presencia-ausencia implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Luego los dos grupos son comparados para ver si el grupo que se expuso a la variable independiente difiere del grupo o no expuesto a esta. En el ejemplo anterior del posible efecto del contenido antisocial de la televisión sobre la conducta agresiva de ciertos niños, un grupo era expuesto a la variable independiente y el otro no. Al grupo que se expone a la presencia de la variable independiente se le conoce como grupo experimental, ¿no? Que esto es bien importante y es pregunta de examen. Al grupo que se le expone a la presencia de la variable independiente se le conoce como grupo experimental. Y si al grupo en el cual está ausente dicha variable se le denomina grupo control, aunque en realidad ambos grupos participan en el experimento, ¿no? A la presencia de la variable independiente muy frecuentemente se le llama tratamiento experimental o estímulo experimental. A la presencia de la variable independiente muy frecuentemente se le llama tratamiento experimental o estímulo experimental. Es decir, el grupo experimental recibe el tratamiento o estímulo experimental, o lo que es lo mismo, se le expone a la variable independiente, mientras que el grupo de control no recibe el tratamiento o estímulo experimental, ¿no? Y bueno, dice, el hecho de que un grupo no se exponga al tratamiento experimental no significa que su participación sea pasiva, ¿no? Que mientras el grupo experimental participa en un cierto tratamiento, el grupo control puede hacer lo que quiera, irse a algún otro lado, luego regresar, platicar entre sí o seguir una rutina cotidiana, ¿no? Dice, por el contrario, significa que realiza las mismas actividades que el grupo experimental, excepto el someterse al estímulo, ¿no? En general, puede afirmarse en un experimento que si en ambos grupos todo fue igual, menos la exposición a la variable independiente, es muy razonable pensar que las diferencias entre los grupos se deban a la presencia-ausencia de la variable independiente. Cuando hablo de la manipulación de las variables en la estrategia de más de 2 grados, ¿no? Es como yo puedo manipular mis experimentos. Dice, en otras ocasiones se puede hacer variar o manipular la variable independientemente en cantidades o grados, ¿no? En el caso del análisis del posible efecto del contenido antisocial por televisión sobre la conducta agresiva de ciertos niños, podría hacerse que un grupo se expusiera a un programa de televisión sumamente violento, con presencia de violencia física, verbal y no verbal, golpes, asesinatos, insultos muy fuertes, etc. Un segundo grupo se expusiera a un programa medianamente violento, únicamente con violencia verbal, insultos menos fuertes. Y un tercer grupo se expusiera a un grupo prosocial, ¿no? Que sería la parte positiva. En este ejemplo se tendrían 3 niveles o cantidades de la variable independiente, lo cual puede representarse de la siguiente forma. X1, programa sumamente violento, X2, programa medianamente violento y ausencia de violencia, programa prosocial. Así nosotros tendríamos que ir representando, así vamos representando nuestros experimentos. Si yo hablo de manipular la variable independiente en varios niveles, tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o el tratamiento experimental tiene un efecto,
sino también se puede determinar si distintos niveles de la variable independiente tienen diferentes efectos. Es decir, si la magnitud del efecto Y depende de la intensidad del estímulo. Estamos hablando ya de intensidades del estímulo para X1, X2, X3. ¿Cuántos niveles de variación deben ser incluidos? ¿No? Es una respuesta exacta, no puede darse solamente que debe haber al menos 2 niveles de variación. Debe de haber 2 niveles de variación y ambos tienen que diferir entre sí. El problema de investigación, los antecedentes y la experiencia del investigador pueden promover alguna indicación sobre el número de niveles de variación que necesita ser incorporado en cierto experimento. También dice, cabe agregar, entre más niveles, mayor información. Para el experimento se va complicando, pero dice el experimento se va complicando, cada nivel adicional implica un grupo más, ¿no? Y bueno, la otra forma de trabajar nuestro diseño, nuestras muestras, nuestro experimento, es la modalidad de manipulación en lugar de grados. Existe otra forma de manipular una variable independiente, que consiste en exponer a los grupos experimentales a diferentes modalidades de esta, sin que ello implique una cantidad. Dice, por ejemplo, supongamos que un investigador quiere probar el efecto que tiene distintas fuentes de retroalimentación sobre el desempeño de la productividad de los trabajadores de una fábrica. La retroalimentación sobre el desempeño se refiere a que le digan a una persona cómo está desempeñándose en su trabajo, qué tan bien o qué tan mal lo hace. Dice, a un grupo de trabajadores se le proporcionará retroalimentación solo mediante su supervisor. A otro grupo la retroalimentación podría venir por escrito, dice, sin contacto cara a cara con otra persona. Y un tercer grupo se le indicaría entre los compañeros de trabajo y se proporcionará retroalimentación entre sí. Dice, todo esto en la ejecución de una determinada tarea. Luego se compararía la productividad de los grupos. En este caso no se está manipulando la presencia o la ausencia de la variable, ni la administración en distintas cantidades de esta, sino que los grupos se exponen a modalidades de la retroalimentación del desempeño, no a intensidades. La variación es provocada por categorías distintas de la variable independiente que no implica en sí cantidades. Dice, en ocasiones la manipulación de la variable independiente involucra combinadas cantidades y modalidades de esta. Si en el caso anterior tuviéramos un grupo al que se le administra la retroalimentación detallada de su desempeño vía el supervisor, en donde se retroalimenta las actividades laborales menos trascendentes, un segundo grupo al que se le administrará retroalimentación dosificada de su desempeño solo en las labores más importantes y vía el supervisor. Un tercer grupo se le administrará retroalimentación detallada vía un medio escrito. Se combina el grado de la retroalimentación detallada, retroalimentación dosificada y ausencia de retroalimentación. En la modalidad es vía superior y medio escrito. Finalmente es necesario insistir en cada nivel o modalidad, al menos en un grupo, y si se tienen los 3 niveles, grados y modalidades, se tendrán 3 grupos como mínimo. ¿Cómo se define la manera en que vamos a manipular las variables? Al manipular una variable independiente es necesario especificar qué se va a entender por esta variable en nuestro experimento, trasladar el concepto teórico en un estímulo experimental, en una serie de operaciones y actividades concretas a realizar. Si la variable independiente a manipular es la exposición a la violencia televisada,
el investigador debe pensar en cómo va a transformar ese concepto en una serie de operaciones experimentales. En este caso podría ser la violencia televisada, será operacionalizada, o sea, transportada a la realidad, como ver un programa en donde haya riñas, golpes, insultos, agresiones, ¿no? Uso de arma de fuego, crímenes o intentos de crímenes, azotes de puerta, en donde se aterre a personas, persecuciones, etc. Este grupo dice entonces se seleccionará un programa donde se muestre tales conductas, ¿no? Y nos pone una serie de ejemplos como Miami Vice, El Justiciero, Magnum, El Poder del Deber, ¿no? Algunos programas de índole policíaco, ¿no? Una telenovela mexicana o brasileña o venezolana donde se presenten dichos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, estas de series de los la narcocultura, ¿no? El Señor de los Cielos y todo esto, son algunas de los programas que se pueden analizar e investigar, ¿no? El grado de violencia. El concepto abstracto ha sido convertido en un hecho real, ¿no? Nosotros conceptualizamos algo, quisimos medir algo y lo aplicamos, lo transformamos. Lo transformamos en un hecho real, en una situación experimental. Dice, si la variable independiente es la orientación principal del profesor hacia la autonomía o el control, debemos definir que comportamientos concretos, filosofía, instrucciones al grupo, presentación, personalidad, debe mostrar cada tipo de profesor y analizar sus diferencias. Si la variable independiente es el tipo de psicoterapia recibida y se tienen 3 tipos, esto es 3 grupos, debemos definir muy específicamente y con lujo de detalles en qué va a consistir cada psicoterapia. Ahora dice, ¿cuál es el segundo requisito de un experimento puro? ¿No? El segundo requisito es medir el efecto de la variable independientemente sobre la variable dependiente. Esto es igualmente importante y como en ella se observa dicho efecto, es requisito que su medición sea válida y confiable, ¿no? Siempre vamos a tratar de que nuestros experimentos sean válidos y confiables. Estos son términos importantes que siempre tenemos que manejar y estar cuidando de que nuestro experimento no falte la confiabilidad y la validez, ¿no? Siempre tenemos que hacer nuestros experimentos, nuestros diseños de investigación de tal forma que siempre sean válidos y confiables. Dice, ¿por qué si no podemos asegurar que esto estuvo adecuadamente medido, los resultados no servirán y el experimento será una pérdida de tiempo, ¿no? Dice, si no podemos asegurar que estuvo adecuadamente medida, dice, imaginemos que conducimos un experimento para evaluar el efecto de un nuevo tipo de enseñanza sobre la comprensión de conceptos políticos en ciertos niños. Y en lugar de medir comprensión, medimos nada más memorización. Por más correcta que resulte la manipulación de la variable independiente, como la medición de la dependiente no es válida, el experimento resulta un fracaso. O supongamos que tenemos 2 grupos a comparar con mediciones distintas, como por ejemplo preguntas diferentes. Si encontramos diferencias, ya no sabremos si se debieron a la manipulación de la independiente o a que se le aplicaron exámenes distintos, ¿no? ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? Dice, no hay reglas. Depende de cómo haya sido planteado el problema de investigación y las limitaciones que se tengan, ¿no? Para allá en casita que me están escuchando, están empezando apenas
a tener conciencia de lo que es un proyecto de investigación, ¿no? Lo ideal es empezar con una y una, ¿no? Una variable dependiente, una variable independiente. Ya después se podrán meter más experimentos o en el diseño habrá más variables, pero empezar con una y empezar a hacer la medición de esto, el análisis de resultados de esto es importante, ¿no? Porque si empezamos a meter varias y no sabemos cómo va nuestro experimento, podemos cometer muchos errores. Esta foto que vemos aquí de naranja mecánica, que es los pros y los contras, también tenemos que ver la ética dentro de nuestra investigación. De hecho, al estar hablando, al estar escuchando o leyendo estos experimentos que nos plantea Sampieri sobre la violencia, ¿no? Incluso hasta se nos enchina la piel, ¿no? Porque es someter a estímulos de este nivel y hablar de violencia en niños y someter a un niño a este tipo de experimentos es difícil y a veces pudiéramos tomarlo de poco ético, ¿no? Estamos hablando de que cuando se escribió el libro, bueno, era otro tipo de estrategias, ¿no? Era otra época y otros reglamentos había, ¿no? Pero este tipo de experimentos, ¿no? En donde no se resuelve el asunto, no se corrige a la persona efectivamente, ¿no? Por conciencia, sino solamente se les hace adversión por el castigo a una conducta, ¿no? Pero realmente no hay la intención de modificar su conducta hostil, ¿no? Nos hace referencia y pone en duda y pone en un dilema todo lo que es la investigación a veces científica y psicológica, ¿no? ¿Cuál es el tercer requisito de un experimento puro? El tercer requisito que todo experimento verdadero debe cumplir es el control o validez interna de la situación experimental. Cuando hablamos de control, tiene diversas connotaciones dentro de la experimentación. Sin embargo, su aceptación más común se refiere a que si se observa con el experimento que una o varias o más variables independientes, al ser manipuladas, hacen variar a la dependiente, la variación de estas últimas se daba a la manipulación de la independiente o de las independientes y no a otros factores o causas, ¿no? Si se observa que uno o más dependientes no tiene un efecto sobre la dependiente y se puede estar seguro de que esto se está dando de esta forma. En términos más coloquiales, tener control significa saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables, ¿no? El tener el control es que saber si yo muevo A, se afecta a B, si yo muevo C, se afecta a D, ¿no? Saber que es por esas, ¿no? Por el movimiento, la manipulación intencionada de las variables, ¿no? Y que se va a mover según lo que yo esperaría. Y bueno, aquí vemos una representación, variables independientes, variables dependientes, ¿no? Intento de experimento sin control. Un experimento tiene control. Aquí controlamos sus influencias, ¿no? Cuando yo hago un intento de experimento no sé ni qué va a suceder, yo nada más veo que se mueve. Se mueve una variable, se mueve la otra, ¿no? Pero si yo tengo el control real de mi experimento, sé que si muevo A, se modifica B. Que si muevo C, se modifica D, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir viendo, hacernos este tipo de conductas, de estrategias como investigadores, ¿no? Sabiendo que no es nada al azar, ¿no? Ni por obra del Espíritu Santo decían, sino que todo tiene un porqué. Cuando hay control podemos conocer la relación causal. Cuando no se logra el control no se puede conocer dicha relación. No se sabe qué está detrás del cuadro negro
y podría ser, por ejemplo, X, Y, XY o no hay relación. En la estrategia de la investigación experimental, el investigador no manipula una variable solo para comprobar lo que le ocurre con la otra, sino que al efectuar un experimento es necesario realizar una observación controlada. Dicho de una tercera manera, lograr el control en un experimento es controlar la influencia de otras variables extrañas, ¿no? Yo voy a saber que si muevo A se ve, ¿no? Se da B, si muevo C se mueve D, y tengo yo que tener el control de esa situación, que nada extraño afecte a mi experimento, ¿no? Que no haya variables extrañas, que eso también se llega a dar, ¿no? Que no son de nuestro interés, dice, sobre la variable dependiente, para que así podamos saber realmente si la variable independiente que nos interesan tiene o no efecto dependiente, ¿no? Ahí lo vemos, el control XXX y las variables extrañas, ¿no? Del interés variable independiente manipulada, vemos su efecto o su ausencia en la ausencia o en la presencia de este, y vemos cómo se mueve Y, la variable dependiente medida. Purificamos, dice, la relación XY, ¿no? De la variable X independiente con la Y dependiente, de otras posibles fuentes que afecten a Y y que nos contaminen el experimento, ¿no? Aislamos principalmente, dice, aislamos la relación que nos interesa. Por ejemplo, si deseamos analizar a través de un experimento el efecto que pueda tener un comercial sobre la predisposición de compra hacia el producto que anuncia el comercial. Sabemos que puede haber otras razones o causas por las que la persona piensa en comprar el producto: la calidad del producto, su precio, las cualidades, el prestigio de la marca, etc. Entonces el experimento deberá controlar la posible influencia de estas otras causas para que así se pueda saber si el comercial tiene o no un efecto, ¿no? De otra manera, si se observa que la predisposición de compra es elevada y no hay control, no sabremos si el comercial es la causa o lo son las demás causas posibles, ¿no? Aquí es importante porque aquí tendríamos ya más variables independientes, ¿no? Y qué es lo que pasa en el caso de tu diseño, ¿no? Mi querida por allá estudiante. Así es que en tu diseño tenemos varias causas que complicarían nuestro planteamiento de metodología y la ejecución de un experimento. Para empezar, yo diría que empieces con una de las causas para poder hacer la manipulación de una variable dependiente e independiente, y las otras las tengas ahí como una posibilidad, ¿no? Como también hipótesis alternas, porque dice, aparte de por el tiempo, lo tengas en consideración, ¿no? Estamos manejando muchas variables que son válidas en un momento dado, cuando tengamos mucho más tiempo, cuando se investigue más, ¿no? Y ya se tenga mucho más pericia en lo que es los trabajos de investigación. Ahí tendríamos que hacer un stand-by, una depuración de tus variables, que elijas no tantos, sino una, tenerlo como posibilidad, pero tendrías que elegir por lo menos hablamos de una diada, ¿no? De esta parte de la variable independiente y la dependiente para comenzar a plantear tu proyecto de investigación. Fuentes de invalidación, hablamos de fuentes de invalidación interna. Existen diversos factores o fuentes que pueden hacer que nos confundamos y ya no separamos si la presencia de una variable independiente o tratamiento experimental tiene o no un verdadero, dice, efecto. Se trata de explicaciones rivales, ¿no? Vamos a hablar de estas, o la explicación de que la variable independiente
o independientes afectan a las dependientes, es decir, como lo estamos viendo, ¿no? Tenemos varias causas: violencia intrafamiliar, causas económicas, la pandemia, ¿no? Tenemos varias que son explicaciones rivales, ¿no? Está peleando una con la otra y todas pueden ser válidas, pero hay que ver en qué momento y en qué porcentaje, ¿no? Está afectando a nuestras variables dependientes, ¿no? En un libro clásico, dice, de Campbell y Stanley, se definieron estas explicaciones rivales, las cuales han sido ampliadas y se han agregado otras referencias más recientemente. Las explicaciones rivales se le conocen como fuentes de invalidación interna, porque atentan contra la validez interna de un experimento. Esta se refiere a qué tanta confianza tenemos en que los resultados del experimento sea posible interpretarlos y estos sean válidos. La validez interna tiene que ver con la calidad del experimento y se logra cuando hay control, cuando los grupos difieren entre sí solamente en la exposición a la variable independiente, cuando está la ausencia o la presencia o en grados o en modalidades, ¿no? Cuando las mediciones de la variable dependiente son confiables y válidas, y cuando el análisis es adecuado de acuerdo al tipo de datos que estamos manejando. El control en un experimento se alcanza eliminando esas explicaciones rivales o fuentes de invalidación interna, ¿no? No podemos tener muchas cosas que nos explique que se da lo mismo, ¿no? Tenemos que apostar por el control de una sola variable momentáneamente para que no compitamos. Todo puede ser válido, pero ¿en qué medida? ¿No? Hablamos de algunas causas también, ¿no? Lo que serían las fuentes de invalidación interna, que puede ser la historia, en este caso. Son acontecimientos que ocurren durante el desarrollo del experimento que afectan a la variable dependiente y pueden confundir los resultados experimentales. Por ejemplo, si durante un experimento para analizar el efecto que provocan distintas formas de retroalimentación en el trabajo sobre la motivación, teniendo dos grupos de obreros, a uno de estos le aumentan el salario o se le reúne y se le felicita por su desempeño en el trabajo y mientras está llevándose a cabo el experimento. Diferencias en la variable dependiente puede atribuirse a la manipulación de la independiente o al acontecimiento que ocurrió durante el experimento. La maduración son procesos internos de los participantes que operan como consecuencia del tiempo y que afectan los resultados del experimento, como el cansancio, el hambre, la aburrición, ¿no? También el aumento de edad, cuestiones similares, ¿no? Donde va madurando nuestro grupo. Por ejemplo, si a un grupo de niños se le expone a un nuevo método de aprendizaje durante 2 años, los resultados pueden estar influidos simplemente por la maduración de los niños durante el tiempo que duró el experimento. En un experimento, los sujetos pueden cansarse y sus respuestas pueden estar afectadas por ello, ¿no? Habíamos comentado que vamos a ver más adelante cuando se hace los experimentos, cuando aplicamos los cuestionarios. Recuerden que no podemos aplicar un cuestionario con más tiempo de lo debido, ¿no? Ahorita nosotros vamos a hacer varias pausas. Voy a ir explicando esto. Vemos lo que es la inestabilidad. Dice poca o nula confiabilidad de las mediciones, ¿no? Fluctuaciones en las personas seleccionadas o componentes del experimento o la inestabilidad autónoma de mediciones repetidas aparentemente equivalentes, ¿no? Entonces, imaginemos que en un experimento sobre memorización se tienen dos grupos y a uno, al sortearlo, le toca en la mañana y a otro en la tarde. El experimento requiere de elevada concentración por parte de los sujetos que participan en él,
pudiera ser posible que la concentración del grupo de la mañana fuera diferente del de la tarde. En la mañana habría más ruido, transitar de personas, etc. Y ello podría afectar la interpretación de los resultados. A lo mejor diferencias en los grupos se deben a diferencias en la concentración y no a la variable independiente. Es posible que ésta sí tenga un efecto, pero no podemos estar seguros de ello. No tenemos confianza en los resultados, ¿no? Administración de pruebas. Se refiere al efecto que puede tener la aplicación de una prueba sobre las puntuaciones de pruebas subsecuentes. Por ejemplo, si en un experimento sobre prejuicio de clases sociales, económicas, en el cual tenemos un grupo, a este se le aplica una prueba de prejuicio para ver su nivel de prejuicio, luego se le expone a un nivel experimental, a un estímulo experimental, que supuestamente debe disminuir el nivel del prejuicio. Posteriormente se vuelven a medir el prejuicio para evaluar si se disminuyó o no. Puede ocurrir que las calificaciones o puntuaciones de prejuicio de la segunda medición, después del estímulo, se encuentren influidas por la aplicación de la primera prueba de prejuicio antes del estímulo. Es decir, la administración de la primera prueba puede sensibilizarse a los participantes del experimento y cuando respondan a la segunda prueba, sus respuestas podrían estar afectadas por esa sensibilización. Si disminuye el prejuicio y no hay control, no sabremos cuánto se debió al estímulo experimental o variable independiente y cuánto a dicha sensibilización. ¿Cuántas veces nos ha pasado que cuando nos aplican unas pruebas decimos esta prueba ya la he contestado varias veces, ¿no? Cuando hablamos de la instrumentación. Esta fuente hace referencia a cambios en los instrumentos de medición o en los observadores participantes, que pueden producir variaciones en los resultados que se obtengan. Por ejemplo, si queremos ver el efecto de los diferentes métodos de enseñanza, a un grupo lo exponemos a un método, mientras que a otro grupo al otro método. Después aplicamos un examen de conocimientos para ver la efectividad de cada método y comparar si los exámenes no fueran equivalentes, podrían presentarse la instrumentación. Imaginemos que uno es más fácil que el otro, ¿no? ¿Cómo podremos estar seguros de que la diferencia en las puntuaciones de los exámenes se deben al estímulo, método de enseñanza y no a que se trata de distintos exámenes, ¿no? Que uno le tocó más fácil, otro más difícil? Regresión estadística. Esta fuente se refiere a un efecto provocado por una tendencia de sujetos seleccionados sobre la base de puntuaciones extremas a regresar en pruebas posteriores, dice, a un promedio en variable en la que fueron seleccionados, ¿no? Por otra parte, si pretendemos evaluar el efecto del liderazgo autocrático del profesor sobre la ansiedad de los alumnos y primero aplicáramos al grupo una prueba de ansiedad para posteriormente exponerlo a un profesor autocrático y volver a medir su ansiedad, los sujetos se encontrarán sumamente ansiosos durante la aplicación de la primera prueba, porque tienen un examen difícil al día siguiente. Podría ocurrir que se encontrara que están menos ansiosos después de recibir la manipulación, es decir, aparentemente no hubo efecto. Dice, pero en realidad lo que sucedió fue que en la segunda prueba están retornando a su nivel común de ansiedad. La regresión estadística representa el hecho de que puntuaciones extremas en una distribución particular
tenderán a moverse, dice, esto no es regresar hacia el promedio de la distribución como función de medidas repetidas. Entre una primera y una segunda medición, las puntuaciones más altas tienden a bajar y las más bajas a aumentar. Este efecto de regresión se puede presentar porque ambas mediciones no están perfectamente correlacionadas. Para un análisis más detallado, y bueno, 7. La selección. Esta puede presentarse como resultado de elegir a los sujetos para los grupos de experimento, de tal forma que los grupos no sean equiparables, es decir, si no se seleccionan los sujetos para los grupos, asegurándose la equivalencia de estos, la selección puede resultar tendenciosa, ¿no? Si en un grupo se incluyen a los estudiantes más inteligentes y estudiosos y en otro a los estudiantes menos inteligentes y estudiosos, las diferencias entre los grupos se deberán a una selección tendenciosa aparte del tratamiento experimental o la variable independiente, ¿no? Recuerden que hay algunos métodos de selección para escoger nuestras muestras, nuestros sujetos experimentales. Mortalidad experimental, dice, esta fuente se refiere a diferencias en la pérdida de participantes entre los grupos que se comparan, ¿no? Si en un grupo se pierde, digamos, el 25% de los participantes y en otro grupo el 2%, los resultados pueden verse influidos por ello, además del tratamiento experimental. Imaginemos un experimento que utilizan como estímulo un programa de televisión antisocial que ha sido visto por tercera parte del grupo al que se le expondrá, mientras que al otro grupo se les expone a un programa prosocial que nadie ha visto. Condiciones agresivas, dolorosas, cansadas, pueden provocar mortalidad diferencial en los grupos. Esta puede ocurrir no solo por el experimento en sí, sino el tipo de personas que componen cada grupo o factor externo al experimento. Hablamos de la interacción entre selección y maduración. Se trata del efecto de maduración que no es igual en los grupos del experimento. Debido a algún factor de selección, la selección resulta en diferentes tasas de maduración o cambio autónomo entre grupos. Por ejemplo, si seleccionamos a un grupo de sujetos que acostumbran a alimentarse a las 12 y para el otro a personas que se alimentan a las 3, el experimento se llevará a cabo entre 11 y 12 y 14:30. La selección tendenciosa provocará un efecto de maduración distinto en dos grupos. Hambre. Esto podría ocurrir si en una conversación de una empresa multinacional experimentamos con ejecutivos de distintos países latinoamericanos y no tomamos en cuenta la interacción que pueda darse en la selección y la maduración. Otras interacciones, ¿no? También se puede dar que haya diversos efectos provocados por la interacción de las fuentes de invalidación interna. La selección puede interactuar con la mortalidad, la historia con la maduración y la maduración con la inestabilidad. Si no vamos a saber cómo interpretar los resultados, no vamos a saber, ¿no?, si fueron las variables dependientes o independientes las que actuaron, o nuestro mismo observador puede ser el que afecte los resultados de la investigación, ¿no? El experimentador también no es un observador pasivo, ¿no?, que no interactúa, sino un observador activo que puede influir en los resultados del estudio. El experimentador tiene una serie de motivos que lo llevan a realizar su experimento y desea probar que lo que hipotetiza se demuestre a través de éste. Desea comprobar su hipótesis, dice, ello consciente o inconsciente puede conducir a que afecte el comportamiento de los sujetos en dirección de su hipótesis.
Por ejemplo, dan explicaciones más completas a uno de los grupos, ¿no? Dice, lo anterior debe evitarse. Dice, y en ambos casos, quien debe tratar con el sujeto no debe ser el experimentador, sino alguien que no conozca la hipótesis, las condiciones experimentales ni los propósitos de estudio, simplemente que se le den instrucciones precisas sobre lo que debe de hacer. Ahora, ¿cómo se logra el control y la validez interna? El control en un experimento logra la validez interna y el control se alcanza mediante varios grupos de comparación, 2 como mínimo, o la equivalencia de los grupos en todo, ¿no? Excepto la manipulación de la variable o las variables independientes. Es decir, yo voy a tratar de que sean equivalentes, ¿no? Mis grupos. En este caso, ejemplo de 2 grupos no equivalentes, ¿no? Aquí tenemos 3 venezolanos, un venezolano. Tendría que haber 3 venezolanos en un grupo, 3 venezolanos en otro. 6 colombianos, aquí no tenemos brasileños, ¿no? Aquí faltan incluso hasta hay mucho más. 28 franceses, ¿no? 3 italianos. Estos son grupos no equivalentes. En este caso, aquí vemos 10 hombres de tez morena y ojos cafés, 11 hombres de tez morena y aquí están más equivalentes, ¿no? 12 hombres de tez clara, ¿no? 10 mujeres de pelo rubio, ya más equivalentes, si acaso 9 mujeres de pelo castaño, 5 hombres de pelo castaño, más o menos. Ahora, la equivalencia inicial, asignación al azar, dice, existe un método ampliamente difundido para alcanzar dicha equivalencia que se conoce como asignación aleatoria, ¿no? O al azar de los grupos y de los sujetos del experimento. El término equivalente es randomization. La asignación al azar nos asegura probabilísticamente que 2 o más grupos son equivalentes entre sí. Es una técnica de control que tiene como propósito proveer al investigador la seguridad de que variables extrañas, conocidas o desconocidas, no afecten sistemáticamente los resultados del estudio. La asignación al azar produce control en virtud de que las variables que requieren ser controladas, variables extrañas y fuentes de invalidación interna, son distribuidas aproximadamente de la misma manera en los grupos de experimento. Y puesto que la distribución es bastante igual en todos los grupos, la influencia de otras variables que no sea la independiente se mantiene constante porque éstas pueden ejercer ninguna influencia, ¿no? Estas no pueden ejercer ninguna influencia diferencial en la variable dependiente o variables dependientes. La asignación aleatoria funciona más entre mayor sea el número de sujetos con que se cuenta para el experimento, es decir, entre mayor sea el tamaño de los grupos. Los autores recomiendan que para cada grupo se tenga por lo menos 15 personas, ¿no? Para cada grupo debe de haber por lo menos 15 personas en su grupo experimental, en su grupo de control. También dice otra técnica para lograr la equivalencia es el emparejamiento. El segundo método para intentar hacer inicialmente equivalentes a los grupos es el emparejamiento o técnica de apareo, ¿no? El matching, así se llama en inglés. Existen diversas modalidades de este método, sin embargo el más común es el que a continuación vamos a describir. El proceso consiste en igualar los grupos en relación con alguna variable específica que se piensa puede influir en forma decisiva a la variable dependientes o independiente, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Una tipología sobre los diseños experimentales generales. Vamos a tener principalmente Campbell y Stanley dividen
a los diseños experimentales en tres, que serían los preexperimentos, experimentos verdaderos y los cuasi experimentos. Principalmente vamos a ver que la simbología que se usan en los textos de experimentos sería esto, ¿no? R, asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece dice quiere decir que los sujetos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria. La G, el grupo de sujetos, G, grupo 1, G. El X, tratamiento, estímulo o condición experimental, ¿no? Que lo vamos a poner, presencia de algún nivel de la variable. 0, una medición a los sujetos de un grupo, una prueba, cuestionario, observación o alguna tarea, ¿no? También si aparece antes del estímulo o tratamiento, se trata de una prueba previa al tratamiento. Si aparece después del estímulo, se trata de una prueba posterior al tratamiento. Si hay ausencia del estímulo, este guioncito, nivel 0, nivel 0, en la variable independiente e indica que se trata de un grupo de control. Asimismo, cabe mencionar que la secuencia horizontal indica también tiempos distintos y que cuando en dos grupos, dos símbolos aparecen alineados verticalmente, se señala que tiene lugar en el mismo momento del experimento, ¿no? Aquí vemos cuarto, se aplica una medición, aquí vemos un ejemplo. Primero se asignan a los sujetos de forma azarosa, segundo se aplica una medición previa, tercero se administra el estímulo, cuarto se aplica una medición posterior. Y bueno, vemos los preexperimentos, se llaman así porque su grado de control es mínimo. Consiste en administrar un estímulo o tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso una película, un discurso, un método educativo, un comercial, ¿no? A un grupo y después aplicar una medición en una o varias variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas variables. Este diseño no cumple con los requisitos de un verdadero experimento. No hay manipulación de la variable independiente, no hay varios niveles de ella, ni siquiera los niveles mínimos de presencia o ausencia, simplemente doy por hecho, ¿no? Tampoco hay una referencia previa de la cual antes del estímulo el nivel que tenía el grupo en la variable dependiente, ni grupo de comparación. El diseño adolece de los defectos que fueron mencionados al hablar de un requisito para lograr el control experimental. Este requisito era tener varios grupos de comparación y no se puede con seguridad establecer una causalidad. No controla las fuentes de invalidación interna, ¿no? Este es un preexperimento. Ahora, este diseño podría diagramarse de la siguiente forma. Nada más tenemos un grupo, ¿no? Tenemos el experimento y bueno. Estudio de caso con una sola medición. Este diseño podría diagramarse de la siguiente forma, así como lo vemos. G01, X02. Consiste en administrar un tratamiento, una película, un discurso educativo a un grupo y después aplicar una medición en una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas variables. Este diseño no cumple con requisitos de un verdadero experimento, no hay manipulación de la variable, no hay varios niveles, tampoco hay presencia ni ausencia, ¿no? Tampoco hay una referencia previa del cual era antes del estímulo el nivel que tenía el grupo en la variable dependiente ni grupo de comparación. El diseño adolece de los defectos que fueron mencionados al hablar de uno de los requisitos para lograr el control experimental. Este requisito era tener varios grupos de comparación y no se puede con seguridad establecer una causalidad y no controla las fuentes de invalidación interna, ¿no? Vamos a tener el diseño de preprueba y postprueba. Todo esto lo tenemos que ir aplicando, nos tenemos que ir conociendo, bueno, cómo vamos haciendo nuestros diseños, ¿no? Porque es lo que vamos a nosotros a trabajar, ¿no?
le aplico algo antes, no le aplico nada, ¿no? Hago una preprueba, una posprueba. Y bueno, dice, a un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, ¿no? Como una prueba diagnóstico. Después se le administra el tratamiento, ¿no? Estamos hablando del tratamiento. Y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento, ¿no? Aquí 0,1, tratamiento, 0,2. El diseño ofrece una ventaja sobre el anterior y hay un punto de referencia inicial para ver qué tenía el grupo en la variable dependiente, qué nivel, ¿no? Antes del estímulo, es decir, hay un seguimiento del grupo y sin embargo el diseño no resulta conveniente para fines científicos, no hay manipulación ni grupo de comparación y además varias fuentes de invalidación interna pueden actuar, ¿no? En este segundo diseño tampoco se puede establecer con certeza la causalidad. Los dos diseños preexperimentales no son totalmente adecuados, ¿no? Para el establecimiento de relaciones entre una variable independiente y una variable dependiente. Son diseños que han recibido bastantes críticas en la literatura experimental, ¿no? Ya que son débiles en cuanto a posibilidad de control y validez interna. Algunas personas no consideramos que sea de esta forma, ¿no? Yo sí, sí apuesto por este tipo de diseños en donde hay una preprueba, ¿no? Porque podemos partir de un diagnóstico, ¿no? Sí es conveniente a veces hacer una prueba diagnóstico para ver cómo está, porque si también recibimos a los grupos y no sabemos en qué condiciones vienen, no podemos también saber cómo vamos a manipular también nuestras variables. Esto de las prepruebas y pospruebas, yo le doy el beneficio de la duda en este sentido. En particular son diseños que a mí me gustan mucho, ¿no? Y sí tendrían que pintar un poco hacia lo que son los diseños experimentales, ¿no? Sí se les puede hacer un punto y aparte a ellos, a estos diseños, en donde sí nos pueden brindar algunos aspectos o arrojar datos importantes. Yo sí soy partidaria de estos. Y dice, los experimentos verdaderos son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. ¿Cuáles son esos dos requisitos? El grupo de comparación, manipulación de variables independientes o de variables dependientes o de varias variables independientes. Dice, y equivalencia de los grupos, los diseños auténticamente experimentales y pueden abarcar una o más variables independientes y una o más variables dependientes, ¿no? También se pueden utilizar las prepruebas y la posprueba para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental, ¿no? De nuestro experimento. Desde luego, dice, no todos los diseños experimentales utilizan preprueba y posprueba y es necesario para determinar los efectos de las condiciones
Ahora, vamos a ver qué son los cuasi experimentos, ¿no? Los diseños cuasi experimentales, casi experimentales, dice también, manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables dependientes, ¿no? Solamente que difieren de los experimentales verdaderos en el grado de seguridad a confiabilidad que pueda tener sobre la equivalencia inicial de grupos. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no son asignados al azar. Aquí no son asignados al azar, ni emparejados, sino que dichos grupos ya estaban formados antes de un experimento. Son grupos intactos. La razón por la que surgen y la manera como se formaron fueron independiente aparte del experimento, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a aplicar, en este caso, por allá, quien me está escuchando en casita, ¿no? Mi estimada estudiante, en tu caso sería un poco esto cuando vas a aplicar, sería un experimento, un cuasi experimento, un diseño cuasi experimental, ¿no? Casi experimental, porque al aplicar tus instrumentos de evaluación, ¿no? De recolección de datos, te vas a encontrar tú de que vas a tener aquí tus grupos ya hechos de secundaria o de prepa, ¿no? Donde vas a medir, ellos ya, o sea, ya están establecidos los grupos, ya sea de primero, segundo, tercer grado de secundaria o de prepa, ¿no? Ya están establecidos de manera incluso azarosa, ¿no? De una forma independiente a nuestro grupo, y ahí es donde tú pudieras aplicar tus instrumentos de recolección de datos. Dice, con excepción de la diferencia que acabamos de mencionar, los cuasi experimentales son muy parecidos a los experimentos verdaderos, ¿no? Ya no vas a poder emparejar porque ya a lo mejor ya tienen ya tienen una dinámica incluso de grupo establecido, ¿no? Entonces no vas a poder hacer el emparejamiento ni elegirlos al azar, ya están elegidos, ya están estructurados tus grupos, ya nada más tendrías que aplicar, pero serían experimentos, un diseño cuasi experimental, ¿no? Porque pues ya son algunas otras estrategias, ¿no? U otras razones, las cuales, por las cuales esos grupos ya están hechos y conformados. Dice, con excepción de la diferencia que acabamos de mencionar, los cuasi experimentos son muy parecidos a los experimentos verdaderos, por lo tanto podemos decir que hay casi tantos diseños cuasi experimentales como experimentales verdaderos. Solamente, ¿no? Aquí lo pone solamente que no hay asignación al azar o emparejamiento, ¿no? Pero por lo demás son iguales, la interpretación es similar, las comparaciones son las mismas y los análisis estadísticos iguales, ¿no? Salvo a veces se consideran las pruebas para datos no correlacionados. Y bueno, vamos a hablar de que hay lo que es los diseños no experimentales de investigación. Estos, digo, no me voy a meter más allá, es muchísimo más información, ¿no? Ahorita, digo, sería para un segundo o tercer curso, a veces cuarto curso, ¿no? De lo que sería metodología de la investigación, que a veces nada más llevamos uno o dos, si acaso, bloques, ¿no? Y estamos hablando ahorita de un mes. Esto, digo, cuando lo vi en un semestre, ¿no? Y yo luego lo estamos dando en un mes, pero tendríamos que abarcar muchísimas cosas más a nivel experimental y a nivel de metodología, de análisis, incluso esto en estadística 1 y 2 se ve todo lo que sería esto que vamos a ver también, ¿no? Ahorita nada más es un sondeo para que ustedes no se me vayan como huecos de esta área y sepan hacia dónde pueden ir y cómo pueden bajar todo lo que es su información a un proyecto de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que conllevaría? Y mucho más, ¿no? Mucho más. Es un mega resumen
¿no? De Sampieri. Así es que yo les recomiendo que se lean, en verdad. Es un excelente libro, sobre todo esta versión que tiene aquí de la Universidad Veracruzana, que está en línea. Es muy buen libro y en verdad leyendo a Sampieri van a poder entender estadística, lo básico de estadística, lo que les enseñan, esto de diseños de metodología de la investigación, ¿no? También. Así es que, y pueden abarcar varias, incluso si están estudiando psicología y esto, todo lo que son las pruebas para aplicación de pruebas proyectivas y todo esto, y hacer sus protocolos de investigación, ya sea en diseño o en psicología, en donde lo estén viendo, cómo van a contabilizar, cómo van a interpretar todas esas gráficas, ¿no? Y resultados que les arroja un cuestionario, una prueba proyectiva, ¿no? Aquí tenemos los diseños no experimentales. Estos se van a dividir en transeccional y longitudinal. El transeccional se divide en descriptivo y correlacional causal, y el longitudinal se divide en de tendencia o trend y de evolución o cohort y de panel, ¿no? Se divide el longitudinal en tres: de tendencia, de evolución y panel. ¿Qué es la investigación no experimental? La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, la investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos y cómo se dan en su contexto natural para después analizarlos. La investigación no experimental o ex facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las condiciones, ¿no? No hay condiciones o estímulos a los cuales se exponga el sujeto. Los sujetos son observados en su ambiente natural. Estos nos arrojan una información impresionante, ¿no? En un experimento, el investigador construye deliberadamente una situación a la que son expuestos varios individuos. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, condición o estímulo bajo determinadas circunstancias, para después analizar los efectos de la exposición o aplicación de dicho tratamiento o condición. Por decirlo de alguna manera, en un experimento se construye una realidad. En cambio, en un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. En la investigación no experimental, las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas. El investigador no tiene control directo sobre dichas variables y no puede influir sobre ellas porque sucedieron al igual que sus efectos. Y bueno, en resumen, en un estudio no experimental, los sujetos ya pertenecían a un grupo o nivel determinado de la variable independiente por autoselección. Esta diferencia esencial genera distintas características en la investigación experimental y la no experimental. Pero es necesario profundizar en los tipos de investigación no experimental. La investigación no experimental es investigación sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural.
Un ejemplo no científico para ilustrar esta diferencia entre un experimento y un no experimento serían las siguientes, ¿no? El experimento es hacer enojar intencionalmente a una persona para ver sus reacciones, ¿no? Que hay algunos profes bastante pesaditos así, ¿no? Y experimentadores, algunos hay que hacerlo enojar intencionalmente a una persona para ver sus reacciones, están experimentando, ¿no? No somos conejillos de India. Y bueno, la situación experimental, solamente voy a observar las reacciones de una persona cuando llega enojada, ¿no? Ese sería el tratamiento. Y bueno, en la investigación experimental vamos a tener la transeccional y la longitudinal. En la investigación transeccional o transversal, los diseños transeccionales o transversales van a recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único, así fue de tajo. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede y ya analizarlo. Por ejemplo, investigar el número de empleados, desempleados y subempleados en una ciudad en cierto momento. O determinar el nivel escolar de los trabajadores de un sindicato en un punto en el tiempo. Tal vez analizar la relación entre la autoestima y el temor al logro en un grupo de atletas de pista, ¿no? En cierto momento, o analizar si hay diferencias en contenido de sexo en 3 telenovelas que se están exhibiendo simultáneamente. Dice, puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas. Es una medición única. Medir los niveles de aprovechamiento del primer grupo, por ejemplo, ¿no? Medición de un grupo, una medición, el del grupo 1, 2 o 3, el que sea. A su vez, los diseños transeccionales pueden dividirse en dos, que son descriptivos y correlacionales. Y esto viene muy a colación a lo que hemos ya trabajado sobre los estudios descriptivos y correlacionales. Ahora, medición en una población o subpoblación, ¿no? En tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Los diseños longitudinales se fundamentan en hipótesis de diferentes grupos correlacionales y causales. Los diseños longitudinales van a recolectar todos esos datos sobre variables o sus relaciones en 2 o más momentos para evaluar el cambio en estas. Ya se ha tomado una población, diseño tendencia, o a una subpoblación, diseño de análisis evolutivo de un grupo o cohort, o a los mismos sujetos, diseños de pared, ¿no? Se toman a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan, sobre todo esto se da cuando hacen o estudian a los niños genio, ¿no? Cuando estudian a los niños genio, los detectan, les hacen sus estudios y luego les van dando seguimiento en diversas partes y momentos de su vida, ¿no? En medición 1, medición 2, medición 3, ¿no? ¿Qué es lo que van haciendo? ¿Cómo van cambiando? ¿No? O, por ejemplo, cuando son gemelos, ¿no? Sobre todo también esto se da cuando son gemelos idénticos, ¿no? O cuates, también para ver cuáles son su progreso evolutivo. Esto se da mucho. Dice que tal como se mencionó al inicio del capítulo sobre experimentos, tanto la investigación experimental como la no experimental son herramientas muy valiosas, ¿no? De lo que dispone la ciencia, y ningún tipo es mejor que el otro. El diseño a seleccionar en una investigación depende más bien del problema a resolver y el contexto que rodea al estudio. Dice, desde luego, ambos tipos de investigación poseen características propias a resaltar. Como resumen de todo esto de nuestros diseños experimentales y no experimentales, es mucho más amplio, ¿no? Podemos ver esta gráfica que nos pone Sampieri en la página 256. Correspondencia entre tipos de estudio, hipótesis y diseños de investigación. Yo tengo un tipo de estudio exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Así ustedes tienen que poner este cuadrito, ¿no?
¿Cuál es su hipótesis? Dependiendo de la hipótesis que ustedes tengan, ¿no? No se establece lo que se puede formular, son conjeturas iniciales, una hipótesis descriptiva, una hipótesis correlacional, donde marco diferencia de grupos sin atribuir causalidad o correlacional, y el explicativo, una hipótesis explicativa, donde marco la diferencia de grupos atribuyendo una causalidad, ¿no? Las causales. ¿Qué voy a escoger? Puedo escoger, aquí es lo que corresponde, ¿no? Si yo utilizo un estudio exploratorio, voy a escoger un diseño transeccional, descriptivo y preexperimental, ¿no? O sea, como que las combinaciones. Si yo elijo un estudio descriptivo, voy a escoger un diseño preexperimental, transeccional y descriptivo, ¿no? Recuerden que transeccional solamente son en un solo momento, ¿no? Cuando son ya longitudinales y demás, ya son ahora. Cuando yo hablo de un diseño correlacional, lo que tengo que escoger es un diseño cuasi experimental, transeccional, correlacional o longitudinal, no experimental, ¿no? Igual, cuando es puedo escoger cuasi experimental, transeccional, longitudinal, ¿no? Son las diversas combinaciones que se van a ir dando. Si hablo de un diseño explicativo, voy a escoger forzosamente un diseño experimental, como ya lo vimos con las cuáles son la manipulación de variables. Cuasi experimental puede ser también longitudinal y transaccional, ¿no? Ahí puedo escogerlo, cualquiera de esos dos. Y bueno, sí, en resumen, ¿cómo quedaría el proceso de investigación? Selecciono el diseño de investigación apropiado. Experimental o no experimental. Puede ser experimento puro, preexperimento o cuasi experimento, ¿no? Diseño específico, ¿no? Y puedo ir haciendo mis diseños. El no experimental puede ser transeccional, descriptivo, uno o más grupos, correlacional, causal, uno o más grupos. En el longitudinal puede ser de tendencia o trend, de evolución de grupo o core o de panel, ¿no? Eso sería nuestra primera parte.